Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar un video, nuevamente un video de reseña de un libro de filosofía. En este caso no es un libro de Foucault, es un libro de 1990 que se llama El género en disputa y está escrito por Judith Butler, ¿sí? Fue publicado por primera vez en 1990 y se lo considera una obra fundacional y de absoluta referencia en lo que llamamos hoy estudios de género o teoría queer, estudios sobre teoría queer. Así que bueno, brevemente el libro, digamos, el video está pensado como una reseña general de los puntos principales del libro, como un punto de partida para la lectura personal y para puntualizar sobre algunas cuestiones interesantes que en general me pareció que no hay mucho en redes sobre alguna de las discusiones que establece el libro. Sobre algunas tesis sí, pero otras no, así que voy a tratar de ahondar un poco en las que me parece que no se discute o no se debate tanto. Bueno, como les decía, el texto se publica por primera vez en 1990, el subtítulo es El feminismo y la subversión de la identidad. Yo trabajo con la traducción al español de la editorial Paidós. El título original del libro es Gender Trouble. Y bueno, como para comenzar me parece interesante mencionar como los orígenes, ¿no?, de este texto. Lo primero que nos puede pasar al leer por primera vez El género en disputa es reconocer una lectura bastante compleja y bastante árida. El género en disputa no fue concebido originalmente como un texto de divulgación filosófica, sino que Butler cuenta en el prefacio de la edición del 99 que en realidad fue muy sorprendida por la difusión que tuvo. Originalmente estaba pensado como un texto de divulgación académica, de circulación académica, y es por eso, en buena medida, la dificultad del nivel de lectura. Es un libro que, en cuanto a estructura, tiene dos prefacios, la actual, ¿no? Dos prefacios, 3 capítulos y una conclusión. No es demasiado extenso, pero sí es bastante complejo, tiene muchísimas referencias al psicoanálisis, a la antropología, a la filosofía, a la lingüística, etc., ¿no? Entonces, muchas veces Butler repone algunas de las tesis y conceptos que discute o cuestiona, critica, pero otras veces no. Entonces, en este sentido, que la obra constituye una verdadera elaboración de traducción cultural, ¿no? Un poco hablando de Butler, ¿no? Butler tiene una formación de grado y de posgrado en filosofía, hizo la licenciatura y el doctorado en filosofía en la Universidad de Yale. Butler es una autora que está viva, nace en Estados Unidos en 1956, tiene digamos, una obra muy vasta, publica más de un libro todos los años, y también podríamos hablar un poco de las etapas de su obra. No toda la obra de Butler gira en torno a la cuestión de los estudios de género. Es interesante pensar eso. En ese sentido, El género en disputa inaugura el periodo, ¿sí?, en el año 90, donde le va a dedicar alrededor de 10 años a la cuestión de pensar sobre el género. Pero hoy por hoy tenemos textos recientes de Butler que hablan sobre la filosofía política, ¿sí?, sobre la ética, ¿sí?, cuestiones de desigualdad estructural, problemáticas políticas globales, etc. Pero bueno, El género en disputa, Gender Trouble, inaugura en los 90 el periodo donde nos va a hablar, por supuesto, de los estudios de género. Como alguna otra aclaración, Butler para algunos es considerada una autora hegeliana. Su tesis doctoral se la dedica a la recepción del pensamiento de Hegel en Francia en el siglo XX. Ella realiza una serie de estancias en Europa, pero especialmente en Alemania y en Francia. Recibe la beca Fulbright y ahí toma contacto muy estrecho y de mucha profundidad con los filósofos y psicoanalistas y autores franceses. En ese sentido, en mi opinión, hay algo de leve hegelianismo, si se quiere, en varios textos de Butler, aunque no siempre lo diga expresamente. En general es una autora que
reconoce las influencias, no vamos a ser injustos con ella, reconoce las influencias cuando cita a Foucault, cuando cita a Lucy Irigaray, cuando cita a Adrienne Rich, a Monique Wittig, a Julia Kristeva. Bueno, en realidad hay toda una generación de escritores y escritoras del movimiento feminista que anteceden a este libro. También es bueno como entender esto, el género en disputa es una amalgama muy interesante entre diferentes tradiciones. Una tradición, sin duda, es la tradición académica anglosajona, ¿sí?, a la que pertenece Butler, donde se formó principalmente, y otra tradición es la de los movimientos de la disidencia sexogenérica de la costa este de los Estados Unidos, a las que Butler hace referencia, ¿no?, que fueron una gran influencia. En ese sentido, este libro tiene un pie en la militancia, podríamos decir, en el activismo de la disidencia y otro pie en la academia. ¿Y por qué decimos que inaugura una agenda? Porque este libro, con los años, ya a los 10 años de su publicación, se había convertido en un texto de referencia en este campo. ¿Por qué decimos que en este sentido marca una agenda de trabajo académico y también una guía para la militancia? Porque viene a discutir con muchas preguntas y problemáticas que el feminismo presentaba en esas épocas. Por eso Gender Travel, ¿no?, en el prefacio de la edición, de la primera edición, nos dice algo así como que le daba la sensación en la militancia y en la teoría feminista que había un problema rondando, ¿no? Bueno, claramente el libro excede las expectativas y las intenciones de su propia autora, y a los 10 años es una absoluta referencia. Lo primero que también me gustaría mencionar es que el género en disputa comienza declarando una tesis de crítica inherente al movimiento feminista. Es decir, que en este sentido, el género en disputa demuestra una interesantísima ruptura y voces diferentes al interior del movimiento feminista de los años 90, ¿sí?, ubicándonos específicamente en Estados Unidos, ¿no? Butler advierte que hay una conflictividad inherente dentro de ciertos sectores del feminismo y que para ella, en ese momento, ciertos sectores del feminismo reproducían y perpetuaban, ¿sí?, ciertos criterios normativos de masculinidad y de feminidad y también de heterosexualidad obligatoria. Es decir, como ciertos feminismos de ciertos sectores, diríamos, podríamos decir feminismo burgués, feminismo blanco, feminismo heterosexista, de alguna manera terminaba jerarquizando y dividiendo, y por qué no, discriminando, dice Butler, ciertas expresiones identitarias, ciertas expresiones de género minoritarias dentro de lo que era el movimiento feminista, y también ciertas prácticas sexuales, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, sigue siendo motivo de debate en el feminismo de hoy, ¿no? El feminismo, digamos, ha crecido y se ha multiplicado mucho en las últimas décadas, pero sin ninguna duda, estas discusiones que plantea aquí, que refleja como un problema de su época Butler, están lejos de haber sido resueltas. Lo interesante también del libro es que nos muestra que el feminismo es un movimiento también diverso, no unificado, donde la unificación o una absoluta unidad ni siquiera es deseable, precisamente porque expresa diferentes sujetos políticos. Y acá viene una de las preguntas centrales del texto, de quién es el sujeto político del feminismo, ¿no? Si la mujer es el sujeto político del feminismo, esta es una primera tesis problemática para Butler. ¿Por qué? Porque hay que preguntarnos qué significa ser mujer políticamente en el mundo en el que vivimos. En este sentido, el libro viene a cuestionar el binarismo de género, dos o tres cosas principalmente. Una cosa podría ser, un elemento podría ser el binarismo de género o la división de la identidad en hombres y mujeres, ¿no? Y qué significa políticamente cada uno de estos roles, con la normatividad que implica tanto en el género como en el sexo, ¿sí? Por otro lado, también viene a cuestionar la heterosexualidad obligatoria, ¿sí? En ese sentido, lo que va a llamar luego la matriz heterosexual.
Y por último hay otras cuestiones que tienen que ver con el falologocentrismo, ¿sí? Que bueno, son discusiones que como podemos ir adelantando, Butler toma de muchos autores, ¿no? Aquí está tomando a Jacques Derrida, a Jacques Lacan, a Luz Irigaray, a Michel Foucault, incluso al mismo Friedrich Nietzsche, porque dice que lo que se propone en el género en disputa es un análisis genealógico, ¿sí?, del género. Se va a preguntar en este libro qué significa ser una mujer, ¿sí? Y si, por ejemplo, preguntas cómo la sexualidad normativa consolida un género normativo, ¿no? Y estableciendo así cierta reproducción de estereotipos y consolidando un determinado orden social y político. Leo una cita muy pequeña que dice: una es mujer en la medida en que funciona como mujer en la estructura heterosexual dominante. Poner en tela de juicio, cierro cita, en ese sentido, poner en tela de juicio tal estructura implicaría perder algo del sentido que ocupamos en el género. ¿Sí? Acá hay una cuestión de la identidad, hay una cuestión epistémica y una cuestión ontológica. Digamos, esto es algo que también se había planteado a su manera Simone de Beauvoir, ¿no?, algunas décadas antes. A ver, ¿qué significa ser mujer? ¿No? O sea, no nos estamos refiriendo aquí a una cuestión esencialista, sino más bien a una cuestión performativa, ¿sí? El género, entonces, va a estar atravesado como categoría por una cuestión performativa. Se va a preguntar, digamos, si hay una relación causal entre las categorías de sexo, sexualidad y género, algo que hacen muchos y muchas autoras de los estudios queer, ¿sí? Si hay una relación de causalidad, y cómo es posible que a partir de esta supuesta causalidad pretendida entre estas categorías, insisto, entre sexo como categoría biológica, ¿sí? La sexualidad como economía de deseo y el género como construcción identitaria, si ciertas suposiciones normativas y de mutua implicancia terminan generando espacios para la discriminación, tanto sexual como de género. Va a hablar, por ejemplo, en este libro de cómo es que a partir de consolidar una normatividad, y en este sentido nos retrotrae mucho al pensamiento de Foucault, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queda? Lo anormal es lo que quedaría del otro lado de la norma, precisamente, ¿no? Entonces, reflexionar si aquellas subjetividades que quedan del otro lado de la norma con respecto al sistema sexo-género se convierten en vidas indignas de ser vividas, en vidas ininteligibles, dice, ¿no? En vidas epistémicamente no representables. Aquí en el texto da muchos ejemplos, ¿no? Es decir, cómo, pensemos que esto se escribe en los 90, ¿no? O sea, cómo muchas vidas, por el simple hecho de constituir una disidencia de sexo o de género, o de deseo, podían pasar a ser vidas invivibles. Pensemos que en los 90, todavía, en muchos países, aún occidentales, la homosexualidad estaba penada por la ley, ¿sí? Y ni hablar de la transexualidad o el transvestismo, ¿sí? Entonces, es interesante, en mi opinión, que el género en disputa nos arroja muchas tesis que al día de hoy son llamativas, interesantes, discutibles, problemáticas. Imaginemos lo que constituía cuando se publica en 1990. El libro tiene una clara intención de desnaturalizar los conceptos de sexo, de sexualidad, de naturaleza, de biología, ¿no? Entonces tenemos que repensar de la mano de estas páginas los valores asociados a los géneros, a las categorías de la sexualidad y por ende a sus prácticas. Bueno, como para ir cerrando, no sé cuántos minutos vamos. A ver. Bueno, no sé cuántos minutos vamos, pero quisiera mencionar dos cuestiones más que me parecen importantes. Una es la cuestión de la performatividad, ¿sí? Butler anuncia en este libro una de sus tesis más famosas, más retomadas, que es la cuestión de la performatividad, ¿sí?, del género. En este libro específicamente retoma a Jacques Derrida y a su interpretación de un cuento de Franz Kafka que se llama Ante la ley, ¿sí? En realidad, deberíamos dar un paso previo y hablar de qué es un enunciado performativo, o la noción de performatividad que en general aparece asociada a la lingüística.
John Austin es un filósofo británico del siglo XX que clasifica ciertos enunciados como enunciados performativos, que básicamente hace referencia a hacer cosas con el lenguaje, ¿sí? O cuando hablamos, hacemos. Un enunciado performativo es un enunciado que al pronunciarse transforma algo de la realidad. Por eso Austin dice algo así como hacer con palabras. Los ejemplos que da Austin son muy sencillos. Dicen, por ejemplo, un juez al condenar a alguien y dice yo te condeno, está enunciando algo con palabras, pero al mismo tiempo está transformando una realidad de una persona, supongamos. O cuando un sacerdote dice los declaro marido y mujer, los declaro matrimonio, bueno, ahí está transformando una realidad al mismo tiempo que la enuncia. Estos son los ejemplos típicos que brinda Austin. Bueno, Butler retoma esto y pensemos esto. ¿Qué significa que el género sea performativo? Que hay un elemento de enunciación que al repetirse en el tiempo y en las prácticas, en el discurso de los sujetos, termina transformando una realidad, ¿sí? La pregunta es, a ver, si el género es performativo, vendría a representar el resultado de una suerte de iteración, reiteración o perpetuación en el tiempo de un tipo de discurso. Supongamos un discurso acerca de la masculinidad. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser masculino? ¿No? Entonces, si socialmente repetimos discursos, tesis y valoraciones sobre la masculinidad, estamos al mismo tiempo perpetuando esa performatividad de la masculinidad. ¿Se entiende? A medida que, digamos, acá le quitamos el esencialismo a la masculinidad o a la feminidad. Nosotros, digamos, todos, absolutamente todos en este sentido, participamos en una producción performativa del género al repetir ciertos discursos o actos a través de nuestro lenguaje que a su vez nos ayudarían a ir construyendo, transformando o perpetuando ciertos roles y valores asociados al género, a la sexualidad y al sexo. Bueno, eso en cuanto a la interpretación de los enunciados performativos, y hace una referencia al cuento de Kafka ante la ley, en el sentido de esta metalepsis de sentido, o sea, ¿quién le da el poder a la ley? ¿No? En el cuento de Kafka aparece algo así como personas que esperan ante la puerta de la ley, ¿sí? Y en realidad esta espera es la que le atribuye su fuerza y la expectativa sobre la fuerza de la ley. ¿Sí? Es el fenómeno de anticipar algo que después, en definitiva, se termina produciendo, ¿sí? En este sentido, la performatividad no vendría a ser un acto único o individual, sino que es social, pero también está atravesado por una repetición, ¿sí? Una ritualidad desde lo que puede hacer uno a lo que podemos hacer todos. Y que el efecto de esta repetición de ciertos valores y normas alcanza efecto de verdad naturalizada, mientras se perpetúa en el tiempo. Bueno, básicamente me parece que eso es lo más importante en cuanto a la performatividad y como para ir cerrando, pensar que en definitiva el género en disputa nos plantea el problema que va a significar al interior del movimiento feminista la concepción de la mujer como sujeto político, ¿sí? Porque acá hay un problema con la identidad, ¿sí? Entonces Butler va a proponer empezar a cuestionar los binarismos de género dentro del mismo movimiento feminista. Dice algo así como que precisamente la pretendida liberación de la mujer como sujeto político en el terreno del feminismo de los años 90 era algo así como una imposibilidad, porque el sujeto feminista estaba, tal como era concebido, estaba formado por las mismas estructuras que oprimían a ese sujeto mujer. ¿Se entiende? Las mismas estructuras que construían la noción de mujer eran en definitiva las que oprimían a las mujeres. Una liberación, dice Butler, no iba a ser posible en esas coordenadas, en pensar, en definir, en limitar qué es eso que llamamos mujeres, ¿no? Y por eso es que, bueno, en ese sentido tiene una recepción donde podríamos decir abre divisiones y aguas dentro del movimiento feminista que en buena medida siguen abiertas hoy. Bueno, me parece que estamos como una presentación general. Recomiendo, por supuesto, la lectura del libro. Es un libro complejo, pero muy satisfactorio. Y básicamente después seguiré seguro con alguna reseña de otro libro de Butler. Puede ser
cuerpos que importan. Y hay otros, tanto de la cuestión de género como de la cuestión política, que me gustaría también reseñar. Espero que haya sido de utilidad y les mando un beso.